Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos nuestra meditación, explicación de la doctrina católica. Ahora pasamos a la cuarta parte de la doctrina católica cristiana, basándonos en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Entonces, ahora empezamos los sacramentos. Preguntas 518 a 526. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, dio su vida en rescate, en redención por nosotros en la cruz. Y esta salvación que Cristo mereció en la cruz, la confió a su iglesia para que le administrara, le comunicara a cada alma mediante los santos sacramentos. Si Cristo es nuestro Salvador, si Cristo nos mereció el perdón, la salvación, la vida eterna, pero esa salvación que Cristo globalmente mereció para todos, bien se aplica a cada uno mediante los santos sacramentos. Veamos ahora qué son estos sacramentos. Pregunta 516 dice, ¿de qué se trata en la cuarta parte de la doctrina cristiana? En la cuarta parte de la doctrina cristiana se trata de los sacramentos. ¿Y qué se entiende por la palabra sacramento? Por la palabra sacramento se entiende un signo sensible y eficaz de la gracia instituido por Jesucristo para santificar nuestras almas, para comunicarnos la salvación. Entonces los sacramentos son signos sensibles. Por ejemplo, el hecho de lavarse con agua la mano, ¿qué significa? Y bien, se quita de la mano lo que no conviene, lo que es sucio, signo sensible. De la misma manera, bautizar significa lavar, significa purificar el alma, no solo del pecado original, sino cuando una persona es adulta, del pecado personal. Comer, por ejemplo, es alimentarse. Bien, la Eucaristía nos alimenta. Entonces los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia. Realmente comunican la gracia, comunican la santidad. E instituidos ¿por quién? Por Jesucristo. De ahí sacan su poder, su eficacia. ¿Por qué llamáis a los sacramentos señales o signos sensibles eficaces de la gracia? Llamo a los sacramentos señales sensibles eficaces de la gracia porque todos los sacramentos significan, por medio de cosas sensibles, la gracia divina que producen en nuestras almas. Entonces, los sacramentos producen, son canales, son medios, son instrumentos de la comunicación de la gracia, de la santidad, de la salvación de Cristo en nuestras almas. Explicar con ejemplo cómo los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la gracia. En el bautismo, el derramar el agua sobre la cabeza del niño y diciendo la palabra yo te bautizo, esto es yo te lavo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te lavo. Son una señal sensible de lo que el bautismo obra en el alma. Porque así como el agua lava el cuerpo, así también la gracia, la santidad divina, la gracia divina del bautismo limpia el alma del pecado. Entonces, los sacramentos producen la gracia, la santidad en nuestra alma. ¿Y quién actúa en el sacramento concretamente? Es Cristo, es Dios mismo que mediante el sacerdote que da el sacramento actúa, obra. Entonces, Dios mediante los sacramentos realiza nuestra salvación. ¿Cuántos y cuáles son los sacramentos? Bien, los sacramentos son 7. Bautismo, confirmación o santo crisma. Confirmación, santo crisma es lo mismo. Eucaristía, misa, penitencia, extramunción o óleo de los enfermos,
orden sacerdotal y matrimonio. ¿Qué cosas se requieren para un sacramento? Ahora, para que un sacramento sea válido, se requieren unas condiciones. Para que un sacramento sea válido, se requieren varias cosas: materia, forma, ministro y sujeto. El ministro ha de tener la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Si el ministro no tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no vale. ¿Qué es la materia del sacramento? La materia del sacramento es la cosa sensible que para él se emplea, como por ejemplo el agua en el bautismo, el pan y el vino en la misa, el óleo y el bálsamo en la confirmación. Entonces nadie puede cambiar la materia del sacramento. Por ejemplo, para que haya misa, hace falta necesariamente un sacerdote consagrado válidamente por un obispo, hace falta pan de trigo y vino de uva, y tener la intención de celebrar el sacrificio de Cristo, según la intención de la Iglesia Católica. Por ejemplo, los protestantes no tienen ministro, no tienen sacerdote, los pastores son simples laicos, catequistas de la herejía, de hecho. A veces usan un jugo de cualquiera, una galleta, entonces no hay nada. Y cuando dice el cuerpo de Cristo, miente. Entonces, la materia del sacramento es la materia dada por Cristo y su Iglesia, y no cualquiera la puede cambiar. La materia del sacramento es la cosa sensible que para él se emplea, como el agua para el bautismo, como el pan y el vino para la misa, como óleo y bálsamo para la confirmación. Y normalmente, tradicionalmente, el óleo debe ser óleo de oliva, no cualquier óleo. Cualquier otro óleo es dudoso al menos, tiene que ser de oliva. ¿Qué es la forma del sacramento? La forma del sacramento son las palabras que para hacerlo se dicen, se profieren. No pueden decir otra cosa que las palabras: yo te bautizo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ese es mi cuerpo, es el cáliz de mi sangre, por ejemplo. Si cambian las palabras, ya no hay sacramento. ¿Quién es el ministro del sacramento? El ministro del sacramento es la persona que hace o confiere el sacramento. Entonces, no cualquier persona puede dar el sacramento. Hay 5 sacramentos que son sacerdotales. La confirmación, normalmente es el obispo y por delegación el sacerdote. La confirmación, la Santa Misa, la confesión de los pecados, los santos óleos y el hecho de hacer otro sacerdote, otro obispo. Esos son 5 sacramentos que exclusivamente el sacerdote puede dar. También el bautismo. Ahora, el bautismo en caso de muerte, en caso de peligro de muerte, la Iglesia delega cualquier persona que sepa bautizar y tenga la intención de bautizar para salvar esta alma que está en peligro de muerte. Y el matrimonio, los ministros son los esposos, y el sacerdote es el ministro de la Iglesia, testigo de la Iglesia, que da la bendición. ¿Quién es el sujeto del sacramento? El sujeto en el sacramento es la persona que lo recibe. La persona que recibe el sacramento es el sujeto del sacramento. Entonces hemos visto que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Esta salvación la mereció para todos los hombres en la cruz, pero tiene que comunicarse a cada persona mediante los santos sacramentos. Los sacramentos que son, bien, son signos sensibles y eficaces de la gracia y de la santidad, instituidos por Jesucristo para santificar nuestras almas. No es cualquier cosa el sacramento, son instrumentos divinos que Dios mismo nos ha dado y mediante el cual Él obra para
comunicar su salvación al alma. Por ejemplo, hoy cualquiera víctima de las sectas protestantes, yo creo en Cristo, la sangre de Cristo me cubre, etc. Bueno, crees en Cristo, qué bueno, pero ¿cuál Cristo? El Cristo testigo de Jehová Mormón no es el del Evangelio, es una palabra inventada que usurpa el lugar de Cristo. La sangre de Cristo me cubre, y qué bueno, ¿y cómo te cubre? Porque yo lo dije, me cubre. No, Señor, la sangre de Cristo te cubre mediante el bautismo. Y si has pecado, mediante la confesión, perdón los pecados, la confesión expulsa el pecado, el demonio, te hace otra vez hijo de Dios, dando la gracia y la santidad del Espíritu Santo. La sangre de Cristo te cubre, te defiende, te protege, mediante el hecho de recibirlo dignamente en la Sagrada Comunión. Entonces, eso de decir cada quien cualquier cosa es falso. De ahí la importancia de saber que únicamente y exclusivamente la Iglesia Católica tiene el poder y el derecho y la misión de predicar el Evangelio de la gente y no cualquier secta inventada por los hombres. De hecho, en la pregunta 7 de este Catecismo Mayor de San Pío X tenemos esta pregunta: ¿de quién hemos de recibir y aprender la doctrina cristiana? Y bien, debemos aprender y recibir la doctrina cristiana de la Santa Iglesia Católica, la única fundada por Cristo, la única que recibió misión y poder de predicar, la única verdadera y santa. Entonces, los sacramentos son señales sensibles y eficaces de la comunicación de la salvación de Cristo, que llamamos la divina gracia. Cuando, por ejemplo, un niño se bautiza, realmente Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo intervienen, lo purifican, le comunican la salvación de Cristo, la gracia de Cristo, comunican la gracia, es algo divino que nos hace hijo de Dios, este don gratuito por el mérito de Cristo que recibimos, nos hace hijo de Dios. El bautismo nos comunica la fe, la esperanza y la caridad, y el Espíritu Santo, porque gracia, caridad y Espíritu Santo van juntos, y el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo. El bautismo nos da también prudencia, justicia, fuerza y templanza, y nos da los dones del Espíritu Santo, todo esto en germen. Cuando comulgamos, bien recibimos realmente, como el pan alimenta, el cuerpo de Cristo nos alimenta. Recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor. Ahora la gente no sabe qué son los sacramentos y por eso están tan, interesados por visiones, revelaciones, apariciones o disque apariciones, y el demonio puede hacerse pasar por ángel de luz, claro. 2 Corintios 11, 13, 14 dice: el demonio se hace pasar por ángel de luz para engañar la gente. Entonces, cuidado. No hay mayor milagro en el mundo que el milagro de los sacramentos. Dios mismo interviene para purificar, para santificar, para proteger, para bendecir, para hacernos hijos de Dios. El criminal que hizo 10,000 pecados mortales, es bien que se confiesa, es bien Cristo mismo realiza su palabra, recibe el Espíritu Santo a quienes pero los pecados perdonados, a quienes tienen que ser detenidos. Es algo extraordinario. Cuando un sacerdote consagra el pan y el vino, realmente tenemos Dios presente sobre el altar. Cuerpo, sangre, alma, divinidad de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo. Es Dios mismo que tenemos ahí presente, Jesús sacramentado. No es cualquier cosa. Y esta es la razón por la cual tenemos que tener mucho honor, respeto a la iglesia, no hablar en la iglesia, no gritar en la iglesia, no correr en la iglesia, no masticar chicle en la iglesia, no cruzar las piernas en la iglesia, ir bien vestidos en la iglesia y recibir a nuestro Señor como debe ser recibido, no como una galleta que se dan así en la mano. Entonces los sacramentos son siete, pero todos giran alrededor de la Eucaristía. Más tarde hablaremos más de esto. Que Dios los bendiga. Si quieren saber más de la doctrina católica, les aconsejo, los que no estuvieron en este canal desde el inicio, Catecismo Católico Tradicional. Ahí tenemos todas las charlas acerca del credo, de la oración, de los mandamientos. Y ahora estamos en los sacramentos. Y usted haría grande obra de caridad de reenviar esto a un amigo.